Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. ¿Cómo se hace para averiguar dónde está el poder? Miren, hemos dicho en este programa muchas veces que las decisiones son siempre políticas y que la economía es una consecuencia de las decisiones políticas. Sin embargo, las logias trabajan de tal manera y con tal magnitud que muchas veces los políticos toman determinaciones y son engañados al punto tal de hacer determinadas cosas exactamente lo opuesto de lo que piensan. Un día como hoy de 1975, entraba a la Casa Rosada un ingeniero industrial, desconocido hasta ese momento, Celestino Rodrigo. Se iba a transformar en una especie de estocada liberal al gobierno de María Estela Martínez de Perón. La pregunta es, ¿cómo llega Rodrigo? ¿Cómo llega a instalarse para manejar economía y para decirle a la presidenta de ese momento: todo lo del pacto social lo tiramos abajo, todo lo que Perón pensó no funciona ahora porque la economía hay que hacerla funcionar de otra manera? ¿A quién convenció? ¿Es cierto que llegó vía López Rega? Miren, lo único real y cierto es que dos personajes del liberalismo operaron y consiguieron un objetivo de instalar a Celestino Rodrigo. El Rodrigazo, así quedó bautizado aquel momento terrible del golpe liberal en un gobierno popular, y que después motivó que los trabajadores se juntaran en Plaza de Mayo y le pidieran la cabeza, y de paso que se fuera también López Rega. El hecho central de este episodio son dos personajes, Ricardo Sin y Pedro Pou, que después volverían ya sin antifaz a aparecer en la escena política del liberalismo manejando distintos roles económicos. Ahora, la pregunta puede ser al revés. ¿Quién le puso a Domingo Felipe Cavallo a Carlos Menem? ¿Quién le puso a Menem Dualde el grupo Bungibor? ¿Quién le puso a Fernández Guzmán? Y así sucesivamente nos podíamos preguntar cómo resultan electos los responsables de la situación económica. Y allí viene el meollo de la democracia fraudulenta, porque uno no vota a los ministros de Economía, sino que vota a los políticos que después van a ejercer la determinación de poner a los funcionarios. Aquel día del 75 fue un golpe terrorífico porque era exactamente todo al revés lo que el peronismo había programado, y lo dijeron sin ponerse colorado. Recuerdo que Gómez Morales, que ya no aguantaba el momento y las presiones empresarias, le fue a decir a la presidenta antes de este episodio: están creando el clima necesario para producir un show económico con alguna propuesta que llegará de algún lado. Y llegó, con Celestino Rodrigo. ¿Y cuál era ese shock? Mientras la izquierda estaba protestando de distintas manifestaciones, incluso con un clima de violencia que había en aquel momento en las calles de Buenos Aires, la derecha se preparaba para el golpe de gracia. Poner un ministro de Economía que no tuviera nada que ver con la orientación política del gobierno. Y lo hicieron. De la misma forma que la Fundación Mediterránea en Córdoba le ofreció a José Manuel de la Sota $1 millón para la campaña, pero con la condición que le hicieran diputado nacional a Domingo Felipe Cavallo. Y de la Sota aceptó el $1 millón para la campaña. Cavallo fue diputado, después hizo todo lo que ya conocemos, pero previamente ya había estado haciendo que todos los argentinos nos hiciéramos cargo de la
deuda de las empresas privadas. ¿Quién nos pone? ¿Cómo se hace para saber dónde está el poder real de la Argentina? ¿Quién lo puso? Martínez Dios. ¿O Martínez Dios o el golpe de Estado? ¿Cómo es la cosa? Y entonces cuando uno ve que van pasando los días y que nos diluimos porque las medidas económicas de ahora, de ayer y de siempre van a contramano de lo que se declara políticamente, algo no funciona. ¿Quién le puso a Domingo Felipe Cavallo a Fernando de la Ruina? ¿Cómo es que se hacen esas cosas? ¿Por qué lo echó a Alfonsín, al único ministro que le dijo que no había que pagar la deuda y que había que investigarla? Miren, es muy difícil analizar con facturas constantes y permanentes al sector político si no nos adentramos en la profundidad de dónde está el poder. ¿Cómo se hace para entender que la euforia de Menem Duhalde iba a ser acompañada de Bungibor? Si le hubieran dicho al pueblo que Bungibor iba a manejar la economía, ¿lo hubiera votado el pueblo a Menem Duhalde? No. ¿Y ellos sabían que iban a terminar manejando la economía? Yo seguro que no. Ahora, en algún momento alguien se los puso. Más allá que Julio Bárbaro le arrimó al grupo. Y así nos van pasando cosas todo el tiempo que no entendemos, que no alcanzamos a comprender en forma definitiva, pero que ocurren, que suceden en el poder oculto. Y por eso cuando nos pasamos discutiendo, hablando y especulando sobre las elecciones, el tema es si lo que nosotros votamos es sinónimo de que elegimos, o si simplemente optamos, y si cuando optamos no nos venden gato por liebre. Y atrás de lo que estamos optando se esconde el poder que no importa si es de derecha, de izquierda, del medio o de dónde viene, siempre aparece un güey corneta que nos lleva derechito a las terminales del poder mundial. Es difícil, sí, claro que es difícil, porque es muy vago lo que estoy diciendo, porque tampoco está la precisión de decir los podemos ubicar en tal parte. Pero ese día Rodrigo salió de la Casa Rosada con el compromiso de que se iba a realizar su propuesta. Y finalmente asumió como responsable de economía y provocó un verdadero desastre. Y aquello que era la continuidad del tercer gobierno de Perón, los quinta columnistas lo diluyeron en un ratito. ¿Quién los puso? ¿Cómo llegaron? ¿Quién le abrió la puerta para que entren? ¿Cómo se hace para saber quiénes son los que mandan? Ayer, después que Fernández confirmó que va a ir a la Cumbre de las Américas, después de tanta alaraca de que sí, de que no, de que habremos una contracurva y no sé cuánta cosa más, lo llamó el presidente de Estados Unidos y hablaron 20 minutos por teléfono. ¿Porque nosotros somos importantes para Biden? No. Sino porque no quieren que los chinos tengan la penetración, y los rusos, con una terminal en este lugar donde Ushuaia parece ser la capital del fin del mundo. Porque como el mapa lo hacen ellos, nosotros estamos abajo. Si lo hiciéramos nosotros, los que estarían abajo serían ellos. Bueno, en el mapa nosotros aparecemos como el último punto antes de la preciada Antártida. Y además, porque ellos saben que a Brasil de alguna forma lo pueden contener, que los ingleses ya hicieron un convenio con el ejército uruguayo y el ejército chileno, y que ese es un territorio, el Río de la Plata, y ahora la cordillera, pero británico.
Pero que a ellos les preocupa si Argentina compra aviones de combate a los chinos, si nos armamos para la defensa, y entonces, usando un término bien del lunfardo, le hace el chamullo telefónico al presidente argentino, lo va a recibir seguramente en Estados Unidos, todos diremos qué importante Alberto Fernández se encontró con John Biden, pero en definitiva, lo que va a ocurrir es que le van a decir una vez más, el patio trasero no se toca, no hay chinos, no hay rusos, y en todo caso nosotros le vamos a vender alguna cosa de descarte vía Dinamarca, que no tiene ningún componente británico, para que ustedes compren esos aviones. Una cosa es lo que se dice, otra es la que se hace, y otra cosa es el poder que pone y saca. Un día como hoy, un ingeniero industrial, Celestino Rodrigo, llevado de la mano de dos liberales, se escondió detrás del gobierno de Isabel y provocó un desastre económico.